Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy preparamos unas deliciosas rosquillas o roscas de anís. Se suelen preparar mucho durante la Cuaresma y la Semana Santa, pero también durante el año. Vais a ver que son muy fáciles de hacer y nos van a resultar súper tiernas y deliciosas. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Primero vamos a poner una sartén al fuego y le vamos a añadir unos 75 mililitros de aceite, un vasito de ese de chupito un poquito más grande. Lo vamos a dejar que se caliente muy bien. Cuando ya está caliente vamos a añadir la cáscara de media naranja y también media cucharadita de anís en grano. Removemos un poco con una espátula y luego dejamos unos 30 segundos a freírse y apagamos el fuego. Retiramos la sartén, luego retiramos las cáscaras de naranja y podemos colar el aceite para retener las semillas de anís. Dejamos el aceite aromatizado que se enfríe un poquito antes de utilizarlo. En un bol tamizamos 250 gramos de harina. Sobre la harina vamos a añadir el polvo para hornear. Yo le he puesto una cucharadita colmada de polvo para hornear, que son 7-8 gramos aproximadamente. También añadimos una pizca de sal. Y al final ponemos 5 cucharadas de azúcar, que son 70 gramos. Removemos bien con la espátula para mezclar los ingredientes secos. Ahora apartamos un poco la harina, formamos un hueco en un lado del bol, donde vamos a empezar a añadir los ingredientes líquidos. Ponemos un huevo, pero antes de añadirlo vamos a batirlo ligeramente. Ponemos también el zumo de naranja, que es un vaso de chupito, que son 60 gramos. Y también le vamos a poner un poquito de licor de anís. Yo tengo aquí casi la mitad de un vaso de chupito. Son 25 mililitros. Añadimos también el aceite aromatizado. Y si os gusta también podéis ponerle piel de naranja rallada o piel de limón. Yo le he puesto antes, he olvidado deciros, un poquito de piel de naranja rallada. Removemos con la espátula para incorporar la harina con los ingredientes líquidos, hasta que vamos a formar la masa para nuestras rosquillas. Cuando ya no se puede trabajar con la espátula, la apartamos y seguimos amasando con la mano. En el caso que la masa os resulta muy pegajosa, como en mi caso, podéis añadirle un poquito más de harina. Yo le he puesto 2 cucharadas más de harina, 2 cucharadas colmadas. En total para la masa he utilizado unos 280 gramos de harina. Mirad, esa es la consistencia que tiene que tener nuestra masa. No tiene que resultar muy pegajosa, pero tiene que estar blandita. Ahora vamos a dejar la masa dentro del bol, la tapamos con film de cocina y la vamos a dejar que descanse unos 15 minutos. Cuando ya han pasado los 15 minutos, vamos a sacar la masa del bol. Primero espolvoreamos un poquito de harina sobre la mesa y luego sacamos la masa. Le espolvoreamos un poquito de harina por encima y la vamos a amasar ligeramente, solamente para darle una forma de bola. Como podéis observar, la masa está blandita, pero no se pega de las manos. Esa es la textura que tiene que tener. Yo al lado en la mesa voy a poner una hoja de papel de horno donde voy a colocar las rosquillas. Pero también podéis espolvorear un poquito de harina sobre la mesa y luego colocar las rosquillas. Tendremos que tener al lado un bol con un poquito de harina. Luego vamos a sacar porciones de la masa. La vamos a bolear bien entre las dos manos. Y luego ya pasamos el dedo gordo por harina y lo introducimos en el medio de la bola. Así hacemos el agujero de nuestra rosquilla. Lo vamos agrandando ligeramente
Y ahora con la ayuda de un cuchillo podemos cortar la rosquilla alrededor, como podéis ver en la imagen, para darle una forma más bonita. Si queréis hacerle el corte con el cuchillo, bien, si no podéis dejar la rosquilla tal cual, que queda también bonita. Una vez que tenemos todas las rosquillas hechas, vamos a poner en una sartén abundante aceite. Yo he utilizado aceite de girasol, pero podéis utilizar el que más os guste. Lo vamos a dejar que se caliente muy bien. Y para comprobar que el aceite tiene la temperatura óptima para freír nuestras rosquillas, vamos a introducir un palillo dentro del aceite y si vemos que salen burbujitas alrededor del palillo, significa que ya tiene la temperatura para poder freír las rosquillas. Añadimos la primera rosquilla y si vemos que ya empieza a freírse, vamos a poner las demás rosquillas. Yo las voy a freír 3 en cada tanda. Muy importante que el fuego esté a moderado para que no se nos queme por encima y que se queden crudas por dentro. Yo voy a seguir friendo las demás rosquillas. A mí en total de los ingredientes que he utilizado me han resultado 9 rosquillas. Cuando vemos que ya se hayan dorado por la parte de abajo, le vamos a dar la vuelta por la otra parte también y las dejamos que se doren bien. Una vez hechas, las vamos a sacar en un plato con papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Como veis, yo ya tengo una aquí rota porque quería ver si está bien hecha por dentro. La verdad que está muy bien hecha, está tiernita y huele genial. Yo ya la he probado así caliente y os tengo que decir que está súper deliciosa. Y cuando aún están calientes, las vamos a pasar por azúcar. Si os gusta al azúcar podéis añadirle también una cucharadita de canela. Y así es como han quedado mis rosquillas. Ahora voy a romper una para enseñaros cómo está por dentro también. Como podéis ver, están muy tiernas. Tienen un color precioso que le ha dado la piel de naranja y un aroma espectacular. Yo os invito a que las preparéis vosotros también porque estoy segura que os van a encantar. Son ideales para desayunar, para merendar o cuando os apetece algo dulce. Queridos amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os hayan gustado estas rosquillas de anís. Y si es así, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis de activar la campanita porque de esta manera os va a avisar cada vez que subo una nueva receta. A mí me podéis seguir en las redes sociales también. Os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Entrad porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas que las podéis imprimir, las podéis guardar o también compartir. Gracias a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.